Sean bienvenidos a su programa Agenda TV. Este día estaremos hablando sobre las consecuencias y las complicaciones de las enfermedades crónicas como la diabetes y la insuficiencia renal. Este día nos acompaña la doctora Priscila Madrid, quien es médico general y que nos va a compartir un poco de su experiencia. Bienvenida, doctora. Cuéntenos cómo se encuentra. Bien, bien, gracias. En este momento vamos a conocer la trayectoria y el trabajo de la doctora Priscila Madrid. Veamos. La doctora en medicina Priscila Madrid, de 55 años, es graduada de la Universidad de El Salvador y es especialista en podología clínica avanzada y tratamiento de enfermedades crónicas tales como la insuficiencia renal y diabetes. Ha ejercido desde el año 2000, 23 años hasta la fecha, dentro de los cuales 22 de ellos ha laborado en el Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, ubicado en el municipio de Soyapango. Además, a lo largo de su ejercicio profesional, ha participado en diversos cursos y diplomados, los cuales le ha permitido incrementar sus conocimientos en diversas áreas, dentro de los cuales podemos mencionar gestión de educación continuada en salud y un curso en imágenes diagnósticas durante el año 2015. Curso de manejo avanzado de la vía aérea durante el año 2017. Curso de electrocardiograma básico y avanzado en enfoque clínico durante el año 2022. Y un diplomado en medicina interna, el cual fue realizado en el corriente año 2023. Vamos a comenzar, doctora. ¿Podría decirnos una breve explicación de lo que es la diabetes y la insuficiencia renal? Bueno, me enfoquémonos, ambas son enfermedades crónicas, ambas tienen una degeneración, tanto del páncreas como del riñón. Y ¿qué es un paciente diabético? Es un defecto del páncreas que no produce insulina. Hay unas células beta que no producen la insulina que requiere el organismo. Y el riñón se vuelve insuficiente para procesar todos los desechos que tiene que expulsar a través del riñón. Bastante interesante, la verdad. Siento que esas personas pues sufren demasiado, ya que pues una parte de su cuerpo pues no está funcionando bien, ¿verdad? Y esas enfermedades muchas veces son asintomáticas, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, ¿cuánto tiempo se puede dar cuenta la persona que tiene esa enfermedad? Eso es variable. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, desde el momento que le dicen usted diabético, probablemente tenía 10 años de evolución en los que no pasó desapercibido y empezó así como una gotita a dañar el páncreas, a dañar el páncreas. Y cuando colapsa, entonces ya se ve la manifestación. Igual el riñón. El riñón, los glomérulos empiezan a tener un daño que pasa desapercibido porque el paciente sigue orinando. Y al final nos damos cuenta que tenía una insuficiencia renal. Bueno, ahora centrémonos en los adultos mayores. ¿Podría mencionarnos cuáles son las causas más comunes de la diabetes y de la insuficiencia renal en los adultos mayores? Como en todas las enfermedades crónicas, existen 3 pilares fundamentales. Si nosotros no hacemos una adecuada dieta en el transcurso de la vida, si no hacemos esa dieta adecuada, pues nos vemos al final de nuestra vida con complicaciones. Si no hacemos ejercicio, que es parte de ese pilar, es el mismo final. Y si ya sabemos que padecemos, que adolecemos de ambas enfermedades y no llevamos nuestros controles médicos, no tomamos nuestros medicamentos, nos dicen que por ahí hay una agua que le dio el vecino y con eso se curó, entonces empezamos a tomar esas aguas y obviamos los tratamientos médicos. Entonces al final también
termina falleciendo el paciente. Al final, o sea, sí, que el tratamiento de uno mismo tiene que comenzar desde joven, ¿verdad? O sea, desde que uno tiene la mentalidad de que uno puede enfermarse, es de irse cuidando. Como usted lo dice, o sea, hacer ejercicio y pues a cuidar mucho su alimentación, ¿verdad? Ya que pues, si no, no vamos a llegar ni a ser adultos mayores, ¿verdad? Bueno, continuamos. ¿Qué otras enfermedades derivan o se pueden desarrollar a consecuencia de la diabetes y de la insuficiencia renal? El ser un paciente diabético implica que hay un daño en el cerebro, hay un daño en la vista, los ojos, puede haber daño a nivel del corazón, hay daño a nivel renal y existe lo que conocemos como neuropatía, que es el daño que el azúcar hace en los nervios. Al final, todos esos órganos que se ven involucrados en afectación por el padecimiento termina convirtiéndose en una retinopatía diabética, el paciente termina ciego, o si es a nivel de cerebro, termina dándole un accidente cerebrovascular, o sea, es lo que comúnmente la gente llama un derrame, o un infarto agudo al miocardio, ¿verdad? Sí, es el corazón el afectado, y en su defecto, si el defecto es a nivel renal, inicia como una nefropatía diabética, que es el daño que el azúcar va haciendo al riñón y que al final depende del grado de afectación que tenga el páncreas, pero el paciente termina con una insuficiencia renal crónica. Y pues si se trata de un daño en los nervios, una neuropatía, terminan muchos pacientes amputados, porque pierde la sensibilidad en los miembros. Es muy común ver a este tipo de pacientes sin un miembro, ¿verdad? Y más que todo, son los pies los más afectados, ¿verdad? Porque empieza una amputación por un dedo y después pues va subiendo la enfermedad, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que deben monitorearse en los adultos mayores con diabetes y insuficiencia renal? Nosotros no tenemos la educación, muy poco se implementa, se le da empuje a la educación. Lo primero, si me dicen a mí que soy diabético, lo primero que debería de hacer es una autoeducación, ¿verdad? Ver de la dieta, que no me digan que solo el azúcar, porque si comemos carbohidratos, la papa, el camote, la yuca, todo eso al paladar no es dulce, pero el organismo lo transforma en azúcar. Y esa es parte de la educación que debe tener un paciente que es diabético. Y en su caso, un paciente con una nefropatía o una insuficiencia renal también debe de informarse por qué tengo que evitar el sodio, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de alimentación que debo de tener? Entonces, si alguien en las primeras etapas toma conciencia de lo que es ser un paciente diabético o ser un paciente renal, entonces va a ir educando y es una forma de conservar los órganos hasta el final de nuestros días, hasta que cumplamos 95 años. Gracias, doctora. En estos momentos vamos a hacer una pausa, pero no se desconecten. Ya volvemos. No importa qué tan alto quieras llegar, en el EdSign lo hacemos posible. Contamos con un servicio a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Trabajos garantizados en rótulos, vallas publicitarias, gabinetes luminosos y mucho más. Contáctenos al 7635-2811
Let's Sign, 4 años rotulando El Salvador. Continuamos. Gracias por seguir en sintonía en su programa Agenda TV. Vamos a continuar con las complicaciones y consecuencias de la insuficiencia renal y de la diabetes. Bueno, doctora, continuemos. ¿Qué tratamientos deben de seguir las personas para tratar estas enfermedades? Bueno, como le decía antes, la primera, dieta, ejercicio. Y después, en el caso de los pacientes diabéticos, existen hipoglicemiantes orales, que el médico evalúa qué paciente es apto para ser manejado con pastillas, con los hipoglicemiantes, y qué paciente debe de ser manejado con insulinoterapia. En cuanto al paciente diabético y en cuanto al paciente con una enfermedad crónica, también, ¿verdad? Hay medicamentos orales para estos pacientes, porque en sus inicios el paciente puede ser manejado igual con dieta, con ejercicio y con medicamentos que están dirigidos a ayudarle al riñón a seguir funcionando, ¿verdad? Pero como toda enfermedad degenerativa va avanzando y llega pues hasta tener necesidad de una terapia basada en la diálisis, ¿verdad? Que puede ser esta hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿verdad? Que es un sustituto, es una terapia sustitutiva del riñón. ¿Qué diferencia hay de la diálisis y de la hemodiálisis? La diálisis peritoneal se hace en el área abdominal y ahí pues se introducen dializales, o sea, un líquido especial en la cavidad abdominal, después se saca, y porque en esa salida saca todos los tóxicos que debería de estar sacando el riñón y que ya no lo hace. Y y la hemodiálisis no se recurre a nada abdominal, sino que se inserta un catéter especial y se hace a través de los vasos sanguíneos. Es por eso que los pacientes tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo he visto, ¿verdad? Que son como mangueritas que le ponen, ¿sí? Ya sea acá. Exacto. Entonces ellos tienen que tener un sumo cuidado. A veces como personas solo sabemos juzgar y no sabemos lo que realmente pasa en estas personas. Muchos dicen, ¿por qué no se quita eso? Pero en realidad es su manera de vivir, ¿verdad? Así es. Y ahí hay pacientes que están negados a recibir esa terapia sustitutiva de hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque es desconocido eso para ellos. Y como es la última etapa de la enfermedad, casi siempre la sobrevivencia de un paciente con diálisis es de 1 a 5 años. Entonces, esto hace que relacionen la muerte con el tratamiento sustitutivo. En este momento los quiero invitar a una nota preparada por mi colega Jocelyn Zambrano, de la cual nos hablará un poco sobre las afectaciones que sufren estas personas. La diabetes es una de las enfermedades crónicas más preocupantes y de la cual se debe de seguir las instrucciones y tratamientos que el médico indique, ya que de lo contrario, esto traería complicaciones mayores. La insuficiencia renal se desarrolla básicamente porque el paciente no mantiene su azúcar a nivel, porque el paciente come lo que él quiere, porque el paciente toma el tratamiento cuando quiere o no lo toma, porque el paciente hace como él quiere. A cada paciente, cuando le hacen diagnóstico de diabetes, por decir algo, debe de ser cuidadoso con su tratamiento, con su dieta, con su toma de exámenes, con el cuidado de sus pies. Esta enfermedad trae consigo el desarrollo de otras enfermedades crónicas. Me detectaron la azúcar hace como unos 24 años.
De allí se me desarrolló la insuficiencia renal. Ahora pues a consecuencia de mi enfermedad yo he perdido la vista. Me ha desarrollado otros órganos que se me están molestando, que es el hígado. Me han detectado que tengo cirrosis también. Estas son algunas de las complicaciones y problemas que sufren las personas con este tipo de enfermedades crónicas. Recordemos hacernos chequeos para poder detectarlas y tratarlas a tiempo. Con imágenes de Alexander Alvarado para Agenda TV, Jocelyn Zambrano. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, sigamos, doctora. Desde su experiencia, ¿cómo se abordan las necesidades de tratamientos a largo plazo o crónicos en términos de costo y el acceso a estos? El costo de los pacientes en nuestro medio, en nuestro país, realmente es elevado, ¿verdad? ¿Cuánto es el salario mínimo de un paciente, de una persona, de un habitante? Entonces, una buena parte de los pacientes, un 30-40% de los pacientes, no compran sus medicamentos. No van a la asistencia privada. O sea, son pocos los privilegiados que van a una asistencia privada. Y el resto de la población, pues, hace uso del seguro social o de la atención que da el Ministerio de Salud. Hemos evolucionado en la asistencia en el Ministerio de Salud. Yo trabajo también en el Ministerio de Salud. Y pues antes se pedía una colaboración que estaba o no al alcance de la gente. En este momento, no. Entonces, un paciente de nuestra población en general que asiste a un hospital nacional, sí tiene acceso a los medicamentos. Pero a veces algunos no tienen ni para el pasaje. Entonces, nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos con la comunidad, con el vecino que recomienda tomar aguas amargas, porque piensan que esas aguas amargas van a contrarrestar lo dulce de la sangre. Y por eso estos pacientes nuestros son los que adolecen más complicaciones, porque siempre el azúcar está elevada, no se dan cuenta que va dañando órganos, es lo que dijimos al inicio, que es una larga evolución, va dañando el órgano. Pues si se trata de los pies, por ejemplo, primero duele, se quejan de que les da piquetazos, dicen, ¿verdad? Hay dolor, no los deja dormir, después ya se desaparece el dolor, pero desaparece porque ya hay compromiso del nervio. Y un zapato apretado hace una úlcera, o un clavo que se introduce hace la úlcera, hace la complicación, y nuestros pacientes no se dan cuenta de que les duele, sino es porque está mojado el zapato. Está mojado porque ya hay pus drenando, o porque no me entra el zapato y le piden a alguien que le vea. ¿Por qué no? Porque recordemos que también los ojos, la vista se ve afectada con la retinopatía, entonces ellos no ven bien, distinguen bultos, pero no ven bien, entonces no se ven la lesión del pie, no ven la gravedad, y como no sienten dolor. Ellos no se dan cuenta, ¿verdad? Así es. Aproximadamente, ¿cuánto viene costando el tratamiento para este tipo de pacientes? Bueno, existen farmacias económicas y farmacias que venden de verdad los productos, ¿verdad? Sí. Que no es tanto al almidón, pero por ende no le podría decir qué precio es uno y el otro, pero sí habrá una franca diferencia. Los que están al alcance compran el 30% de la
del principio activo del medicamento, y el 70% de almidón pues es más barato, pero no va a hacer mucho efecto en el organismo, ¿verdad? No así los otros que tienen más posibilidades y ya compran medicamentos de marcas reconocidas en el país. Sí, pues, pero una caja de medicamentos anda alrededor de $70, $80, y esa es la tercera parte del salario mínimo. Para los adultos mayores, pues esto se viene complicando más si no tuvieron, no trabajaron en su juventud y no tienen pues una pensión o alguien que pues les pueda ayudar económicamente, ¿verdad? Así es. Bueno, continuamos con más y en este momento los invito ahorita a una pausa. No importa qué tan alto quieras llegar, en el EdSign lo hacemos posible. Contamos con un servicio a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Trabajos garantizados en rótulos, vallas publicitarias, gabinetes luminosos y mucho más. Contáctenos al 7635-2811. EdSign, 4 años rotulando El Salvador. Integridad, ética inquebrantable, confianza, justicia, objetividad y sobre todo, honestidad. La búsqueda de la verdad no nace de la noche a la mañana. La búsqueda de la verdad se aprende. Somos una institución neutral y autónoma, con 182 años formando periodistas. Contamos con profesionales altamente capacitados en todas las ramas del periodismo. El propósito de esta profesión es proporcionar a los ciudadanos información veraz y oportuna. En nuestra alma mater lo podrás entender. Departamento de Periodismo, Universidad de El Salvador. Continuamos. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. En estos momentos vamos a pasar a una sección donde vamos a conocer qué tan informada está la población salvadoreña con respecto a estas enfermedades. En El Salvador existen 2 millones de personas diabéticas, lo que representa un aproximado del 37% de la población total. Por esta razón, decidimos conocer las opiniones de las personas mayores, quienes con frecuencia son las más afectadas y en algunos de los casos desconocen las causas, efectos y consecuencias de esta enfermedad. Bueno, la cosa de la diabetes, usted sabe que es una cosa de que eso las personas nunca saben cuándo les va a dar, porque las personas son bastante, ¿cómo decirle?, bastante confusas, porque no saben que si tocan el azúcar demasiado y mucha gaseosa, eso previene el azúcar y entonces viene la enfermedad suave y esa cosa ya no tiene cura, porque la diabetes es como el cáncer, una cosa incurable. La diabetes no se puede prevenir porque es genética, entonces ya vienen como los modelos de carro, unos buenos y otros malos. Dice que conozco muchas personas que sí tienen esa enfermedad y lo que sé que ellos pues se tienen que privar de muchos alimentos que les causan el progreso de la enfermedad, como por ejemplo la mucha azúcar, tienen que dejar de comer pan, todo aquello que tiene azúcar, ellos cero azúcar. Sí, la diabetes no se va a producir por el consumo de muchas cosas dulces, de lo dulce que se come, de comida o de frutas o de bebidas gaseosas. No, la diabetes se produce por el mismo azúcar que produce el organismo, de por ahí viene. La mayoría de los entrevistados tienen un concepto básico de la diabetes y lo definen como azúcar en la sangre, y para evitarlo acuden a chequeos periódicos en el sistema de salud. Para En Agenda TV, informó Edilson Mejía con imágenes de Alexander Alvarado. Muchas gracias, Waldir. En este momento vamos a continuar con la doctora Priscila Madrid. ¿Cuál es su consejo para los adultos mayores y sus cuidadores en términos de prevención del manejo de la diabetes y de la insuficiencia renal? Muy buena pregunta.
tanto el paciente, como le mencionaba, que tiene que conocer su enfermedad, también el cuidador. Tiene que, porque casi siempre en el adulto mayor es el cuidador el que prepara la alimentación, ¿verdad? Si él no tiene conciencia de la alimentación que le va a dar, le va a salir dando una Coca-Cola, ¿verdad? Valga el comercial. Sí. Pero él tiene que estar consciente también de la alimentación que le va a proporcionar. Para mi caso, que veo la complicación del paciente de la neuropatía diabética, es que el cuidador debe de estar informado de la revisión que tiene que hacer cada noche en los pacientes, en el paciente que está atendiendo. Todas las noches tiene que revisar los pies. Debe de usarse cremas humectantes, pero solo en la planta del pie, no en el área interdigital. Eso está prohibido, porque la crema en las áreas interdigitales pueden ocasionar úlceras o irritaciones. En cambio, en la planta no, y es parte del cuidado. Otra parte de los cuidados que deben de darse es utilizar un zapato adecuado, no un calzado más pequeño para que se le vea el pie pequeñito y lo anda ahí todo socado, porque le va a hacer una úlcera que puede ser fatal. El corte de las uñas también es importante, que sea un corte recto. Y eso lo hace el cuidador, porque el paciente ya no puede hacerlo. Entonces, de eso tiene que recibir educación un paciente así. Igual con los nefrópatas, ¿verdad? Con los pacientes con enfermedades renales crónicas también, la alimentación, el cuidador tiene que estar informado de los horarios, de los nombres de los medicamentos, porque si tiene que llevarlo al hospital de emergencia, si el paciente va cansado, no va a estar diciendo, yo tomo enalapril, tomo furosemide, la tomo a tal hora. El paciente no va a tener esa capacidad. Lo va a tener que dar el cuidador y decir, toma tal y tal cosa. No va a decir tampoco una pastillita amarilla, una blanca, una chiquita, rosada. No, tiene que decir el nombre de los medicamentos, porque esa es una información universal. Entonces, eso ayuda mucho en un momento crítico del paciente, y eso tiene que saberlo el cuidador. Casi siempre se da el fenómeno de que llevan al paciente diabético con una complicación o el nefrópata en cuadro crítico, y el médico le pregunta, ¿qué medicamentos toma? ¿O desde cuándo está así? No sé, porque es que yo no vivo con él, no lo cuido. ¿Y quién lo cuida? Es que se quedó en la casa. Entonces, el cuidador tiene que estar consciente de eso, que él es los ojos del médico. Sí, con los pacientes, ¿verdad? Una pregunta. ¿Qué es más complicado en un paciente con diabetes? ¿Que la glucosa esté elevada o que esté más baja? ¿Cuál es la más peligrosa? La más peligrosa y que te mata es el bajón. Es el bajón de azúcar. Te mata. Y el paciente se queda dormido, solo roncando, y lo ven sudar y piensan que está dormido, y cuando tratan de despertarlo se dan cuenta, pero ya es tarde para llevarlo al hospital, fallece. En cambio, un paciente que anda de glucosa de 500, 600, tarda más, y casi siempre se andan pues 300 y 400, no los matan en el acto, pero sí dan las enfermedades crónicas de las que hemos estado hablando. Muchas gracias, doctora, por el tiempo que nos ha brindado para compartirnos sobre estas enfermedades. No, gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a ustedes, televidentes, en este su programa Agenda TV. Hasta la próxima.